Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El último día de la fiesta, que era el más solemne, exclamó Jesús en voz alta: El que tenga sed, que venga a mí y beba. Aquel que cree en mí, como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Al decir esto se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Nos hemos reunido hoy para hacer esta vigilia, nuestra vigilia de Pentecostés. La Iglesia ahora mismo está esperando un nuevo Pentecostés, una nueva efusión de vida. Pero vamos a empezar recordando el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que afirma la Iglesia? Si nos vamos al catecismo en el numeral 52, encontramos estas palabras: Dios, que habita la luz inaccesible, quiere, fíjense el verbo, quiere comunicar su propia vida a los hombres. Repito, quiere, ¿qué es lo que quiere? Comunicar su propia vida a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos, otra vez aquí, en su Hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo Dios, quiere hacer a los hombres, fíjense en esto, qué impresionante, dice, al revelarse a sí mismo Dios, quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. ¡Wow! Lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos está comunicando, nos quiere comunicar su propia vida. Esto no es algo que se puede alcanzar con meditaciones, no es algo que se puede alcanzar con oraciones, no es algo que requiere de un ritual para tenerlo. Es algo que nos es dado directamente por Dios, porque quiere darnos la vida, no está obligado a hacerlo, nos quiere dar la vida simplemente porque nos ha escogido en un acto de amor sin límites, nos escogió a nosotros para darnos de su misma vida. Esto es un misterio sumamente profundo. Es un misterio muy profundo porque ¿quién podría decir qué tanto abarca ese darnos la vida? ¿Qué tanto puede abarcar ese darnos la vida? Esa vida divina la tenía Adán. Dios se la había dado a Adán y era la corona de Adán. Era la fuente sobrenatural de alegría que poseía Adán. Pero sabemos por la historia que por causa del pecado la perdió. Ahora, para tener nuevamente esa vida divina, esa vida sobrenatural en nosotros, es necesario que nuestro buen Dios nos la devuelva, que nos vuelva a ser dada por Dios. Nuestras obras meritorias, por muy buenas que sean, nuestras oraciones, solo nos preparan para recibir esta vida de Dios. No la generan. Yo no puedo generar vida divina haciendo el bien.
Yo no puedo generar vida divina haciendo oraciones. Yo no la puedo generar. Con las oraciones y los méritos, yo abro mi corazón para recibir la vida divina de Dios, que me empieza a dar en la medida que yo me doy. Es en la medida que Dios se va dando a mí. Yo soy el que va poniendo la medida cuando me estoy ofreciendo, cuando me estoy dando completamente a Dios. Unos vamos a recibir unas cosas de Dios, otros vamos a recibir otras cosas de Dios. Algunos vamos a recibir la misma gracia como la vida, pero en diferentes manifestaciones, etcétera. Pero también depende el grado de vida, la preparación que nosotros tengamos para recibirla y cómo la pedimos esa vida. Para comunicarnos Dios esta vida divina, el Padre Celestial primero envió a su Hijo único Jesucristo para redimirnos. Y sobre aquellos que acepten a Jesús, lo amen y lo sigan con obediencia, Dios Padre envía a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que viene a hacer entonces el Espíritu Santo en nosotros? Si nos vamos ahora al mismo catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 52, ahí lo vamos a encontrar. Quiere capacitarnos, es el que habíamos escuchado, quiere capacitarnos para responderle a Dios, para conocerle a Dios y amarle más allá de lo que seríamos capaces por nuestras propias fuerzas. Entonces, aquí hay un misterio muy profundo. La vida natural de nosotros no nos alcanza para responderle a Dios, como escuchamos hoy en la primera lectura. Si no tenemos la vida de Dios en nosotros, somos como los huesos rotos, viejos, que vio el profeta, sin vida. No importa que hagamos el bien, si no tenemos la vida de Dios, no es la finalidad de Dios, no estaríamos cumpliendo la finalidad de Dios. No hemos venido al mundo para hacer grandezas. Hemos venido al mundo para tener la vida de Dios en nosotros. Eso sí es a lo que hemos venido a este mundo. Es esta vida, no la vida simplemente humana, no nos alcanza, no nos deja al nivel de los animales, una vida meramente humana, una vida un ser humano sin la vida de Dios se rebaja a una simple criatura, un simple animal que se desarrolló intelectualmente. A eso se rebajaría el ser humano, como si fuese un animal evolucionado. No existe eso, pero se parecería a eso el ser humano. Esta vida sobrenatural que Dios quiere que el ser humano tenga, porque ese fue el plan inicial y la razón de la creación completa, esta vida sobrenatural en el ser humano crece o disminuye según la libertad y la voluntad de nosotros, ¿sí? Dios nos da, por eso decía, Dios se nos da en la medida que nosotros nos damos a Él. Por eso esta vida de gracia puede crecer o puede disminuir según la vida que nosotros vayamos llevando, según las decisiones que vayamos tomando. Por eso es que no todos conocen a Dios de la misma manera. Hay quienes lo conocen de una manera más íntima, más personal, más familiar, más amistosa. Y hay quienes solamente saben que Dios existe. Depende del grado de vida divina que nosotros tengamos en nosotros. No todos lo van a conocer con la misma profundidad, porque no todos van a darse a Dios con la misma intensidad. Nos da su amor para que nosotros lo amemos a Dios, pero para que lo amemos como Él merece. La voluntad humana, los sentimientos humanos, el amor humano no es suficiente, no es digno de Dios, no es digno de Dios. Es como alguien que tocara el mejor pianista del mundo, cuando toca y es una maravilla ese hombre, no hay nadie mejor que él para tocar el piano y lo toca de una manera impresionantemente magistral.
y es el cumpleaños de él y quieren regalarle, le quieren hacer una fiesta y que alguien toque para él. ¿Quién podría tocar que él dijera, esto es digno? Nadie. Para que fuera digno, solo que lo hiciera él mismo. Nadie podría tocar como él. Así también Dios. Para que sea un amor digno de Dios, tiene que ser el amor mismo de Dios. El amor de la criatura es demasiado imperfecto, demasiado pequeño como para que sea digno del amor de Dios. Por eso es que nuestro buen Dios ha querido darnos su amor para que nosotros, nos da su vida y con su vida su amor, para que nosotros podamos amarlo con la potencia de su amor y no con las pequeñas fuerzas humanas de nosotros. Pero no quiso que nosotros tomáramos ese amor suyo en una bandeja y se lo ofreciéramos. No quiso eso. No quiso que ese amor suyo fuera como algo independiente de nosotros, sino que se lo ofreciéramos. Quería que se lo ofreciéramos como algo verdaderamente nuestro. Fíjense nada más, aquí es donde empiezan las locuras del amor de Dios. Ya no solamente la locura de haber creado todo un universo, ni la locura de habernos creado a nosotros, sino de lo que nos quiere dar. Empezamos a hablar del misterio, de los secretos profundos de Dios. Entonces Él quería que nosotros se lo ofreciéramos, pero como algo verdaderamente nuestro. Por eso dispuso que recibiéramos un don especialísimo. Tenemos los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lo comunica. Pero hay un don especialísimo, el don de su divina voluntad actuando en nosotros. El don, la voluntad de Dios. Jesús le va a decir a una mística, a una sierva de Dios, Luisa Picarreta, pídeme prestada mi voluntad, te la presto. Porque si tú haces un acto, tus méritos son humanos, pequeños, no dignos de Dios. Si me pides mi voluntad, te la presto para que puedas hacer actos divinos con mérito divino y sean dignos de Dios Padre. Fíjense nada más. Esto es el preciosísimo y especial don de la divina voluntad actuando como motor de nosotros. No es una gracia que tenemos dentro, no es como el don del entendimiento, no es el don de ciencia, sino que es la voluntad de Dios, una voluntad en acto donde brota lo que se llama el querer. Yo puedo tener voluntad de hacer algo, pero hasta que no me pongo a hacerlo se convierte en el querer. Ya es una voluntad en acto, ya no solamente es una voluntad pasiva deseando, sino que es una voluntad en acto. Esta voluntad de Dios es lo que Dios quiere actuando. Quiere ver su voluntad actuando en su criatura, dándole vida a nuestros actos. Yo puedo hacer un acto que salga de mi voluntad, pero yo ese mismo acto le puedo pedir la voluntad a Jesús que me preste su voluntad para que ese acto brote de su voluntad desde mí. Y Él me regala el mérito a mí. Entonces Dios Padre recibiría de mí como si yo hubiera hecho un acto divino, porque Jesús me regala el mérito. Y está dispuesto a regalarnos su voluntad. Es el poder de su voluntad en nosotros para que le dé vida a todos nuestros actos. Nuestro buen Dios ha querido realizar este prodigio de prodigios, este prodigio grandísimo. Una simple criatura humana llena de la vida de Dios, de los atributos que le corresponden solo a Dios. Hay atributos que le corresponden solo a la naturaleza humana, hay atributos que le corresponden solo a la naturaleza angélica, y hay atributos que le corresponden solo a Dios. Bueno, pues el Señor ha querido que nosotros recibamos de los atributos que le corresponden a Dios, lo recibamos como don. Lo que Él tiene por derecho, nosotros por regalo,
por participación en un acto de inmensa misericordia. Entonces, vean ya aquí la diferencia que habría entre una simple santidad humana y una santidad en Dios. Ya sería la santidad misma de Dios como un don en una criatura. Por eso esa criatura se pone frente a Dios. Tiene como don lo que Dios tiene por derecho. Y entonces se pone delante de Dios para ofrecerle lo que es digno de Dios, lo que brota de la misma voluntad divina. De la misma voluntad divina. Es diferente, por eso decía yo, de los dones mismos del Espíritu Santo. Este don de su divina voluntad actuando en nosotros no significa que nosotros vamos a ser idénticos a Dios y que vamos a poder actuar como Él actúa. No, en cierta medida de lo que es posible, Dios nos participa este don en su Hijo Jesucristo. Sin Jesús no hay nada. Sin Jesús no hay absolutamente nada. Esto es posible porque somos el cuerpo de Jesús, movidos por el mismo Espíritu de Jesús y la misma voluntad de Jesús, porque somos el cuerpo místico nosotros de Jesús, porque somos su cuerpo místico. En la medida ciertamente de la purificación y en la medida del conocimiento de este don, este se va a ir acrecentando en la persona. Este don no basta con pedirlo, es necesario conocerlo para valorarlo, porque Dios ya se lo dio a Adán y Adán lo dejó caer al suelo, como si fuese algo pequeño, algo como si fuese poco. Entonces ahora nuestro buen Dios está dispuesto a regresárselo, pero a alguien que lo conozca y lo valore, que lo desee, que se lo pida, que lo quiera, que se lo esté pidiendo en cada acto, cada momento, cada circunstancia de la vida, siempre buscándolo, cada acto pidiendo, hasta que Él diga, este ya no puede vivir sin mi voluntad, ya entendió, la ama, la desea, ya no puede vivir sin ella, te la regalo. Para que se quede en ti, ya no me la tienes que pedir prestada, te la regalo. Y entonces la persona recibiría el don de la divina voluntad. Mientras, podríamos estarle pidiendo al Señor su voluntad. Por eso, repito, la purificación es tan importante, porque sin la purificación vamos a seguir cayendo en nuestros defectos, haciendo nuestra voluntad, yendo hacia nuestra voluntad y dejando la voluntad de Dios. Todo esto hace que simplemente el ser humano parezca divino. Por eso Jesús, recordando las palabras del Antiguo Testamento, dice, ¿no recuerdan que está escrito, ustedes son dioses? No es porque seamos dioses numéricamente hablando, no. Porque hemos tomado la vida de Dios, porque Dios nos ha participado de su vida en la medida que es posible que se la participe a una criatura. No nos puede participar su vida con la plenitud con la que Él vive, porque nosotros no podríamos soportar todo eso, pero sí puede en la medida que Él lo ha ido disponiendo según su sabiduría divina y según su amor divino. Por eso es que el ser humano parece divino, y por eso es que el ser humano es tan odiado por el infierno, porque parece divino. Un ser humano lleno de la vida de Dios, de la gracia, un ser humano tomando la voluntad de Dios como la fuente de sus actos, la voluntad de donde brotan sus actos, simplemente parece un diosecito. Parecería un diosecito, pero repito, siempre y cuando esté perfectamente vinculado con Dios, ¿sí? Que no se salga de Jesús, que no deje a Jesús, que abrace esta voluntad divina. Por eso hay una gran diferencia entre hacer la voluntad de Dios y hacer que nuestros actos tomen vida, forma, desde la voluntad de Dios. Son dos cosas completamente diferentes que marcan santidad humana y santidad divina en el hombre, santidad divina en nosotros.
Esto es lo que depende de qué voluntad brotan las cosas. De allí es donde se puede saber quién es quién, cómo se ven desde el cielo. Por eso una persona que tiene el conocimiento, que toma esta voluntad divina como fuente para hacer sus obras, como el motor de sus obras, cuando una persona toma este motor divino, aunque estuviera parapléjico, tirado en un hospital sin poder mover ni un dedo, estaría haciendo más que todos los santos de la tierra, porque estaría viviendo con una santidad divina, y los otros con una simple santidad humana, que puede ser buena. A lo mejor están actuando con dones del Espíritu Santo aquí y allá, o con carismas, con frutos del Espíritu Santo a lo mejor, pero sin la vida divina, mis hijos. Eso se reduce a una simple santidad humana, santidad humana. Entonces, para que nosotros podamos recibir tan preciosísimo don, hay que conocerlo, y todo esto el Señor se lo va a dar a conocer a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Está al acceso de aquel que quiera buscarlo y conocerlo, a las manos de cualquiera que quisiera buscarlo y conocerlo. Por eso este don, para poder recibirlo, hay que conocerlo, hay que desearlo, hay que pedirlo. Primero se le pide la voluntad de Dios como prestada, así lo decíamos, se le pide prestada, y cuando ya la criatura ya no puede vivir ni quiere vivir haciendo su voluntad, pero no es hacer, es que no es la expresión. Cuando ya la persona no quiere que sus actos broten de su voluntad, sino que broten de la voluntad misma de Dios, con la potencia de Dios, entonces desde el cielo se ve un sol en la tierra. No es una lucecita, no es una santidad humana, algo bonito, es un sol en la tierra, es un sol preciosísimo en la tierra. Entonces es cuando el Señor, ya no puedes, no quieres hacer nada por tu propia voluntad, entonces le regala su voluntad, le regala la misma voluntad. Así de que el ser humano, por eso decía, cuántas cosas encierra el decir que Dios nos ha querido dar su misma vida. Su misma vida, nos mueve el mismo espíritu y los actos brotan de la misma voluntad. Es algo que de plano no es fácil para que pueda entrar en una simple mente humana tan pequeña. Esto ciertamente, este don no es para divertirnos, no es para presumirlo, no es para hacer caprichos nosotros con la voluntad divina. No es para eso. La voluntad de Dios Padre, si nos la da, es para que reinemos con Él. Es Jesús tenía, cuando es segunda persona de la Santísima Trinidad, tiene una sola voluntad con el Padre. Se encarna y se hace hombre verdadero, y ahora tiene dos voluntades, la voluntad humana y la voluntad divina. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos también. Pero Él lo tenía como derecho, nosotros lo tendremos como don, como algo que Dios nos ha querido participar por pura misericordia suya. Por pura misericordia suya. Entonces, llegar a decir como Jesús lo dice, lo encontramos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, no he venido a hacer mi voluntad, sino la tuya, le dice al Padre Celestial. No he venido a hacer mi voluntad, hablando como hombre, era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Como hombre, no he venido a hacer mi voluntad, sino la tuya. Si seguimos en el Catecismo de la Iglesia Católica y nos damos un brinco extraordinario hasta el número 257, vemos aquí que Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Fíjense cómo lo dice la Iglesia. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. En la carta a los Colosenses se nos recuerda que podremos nosotros
penetrar en el gran secreto de Dios. Aquí ya viene el auxilio del Espíritu Santo para nosotros. Una cosa es el don de la divina voluntad, otra cosa son los dones del Espíritu Santo, que se nos participan lo que Dios tiene por atributo y que el ser humano recibe como regalo, que no nos corresponde, es algo que Dios nos ha querido dar. Y esto, dice, nos recuerda la carta a los Colosenses, que entonces nosotros vamos a poder penetrar el gran secreto de Dios. Para penetrar, por eso el don de ciencia, de entendimiento, de piedad, para poder ir entrando, penetrando al misterio de Dios, para no quedarnos en la capita de lo que Dios dice, sino entrar en las profundidades de lo que Dios ha expresado. Cuando un hombre se enamora de una mujer, se acerca a ella, busca quedar bien, se hace el chistoso. ¿Cuántas cosas es capaz de hacer el hombre cuando está a la conquista de una mujer? Muchos se han dado cuenta de todo eso, pero no es suficiente con lo que hace. El que está enamorado desea que aquella persona lo sepa, desea decírselo a aquella persona. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón, te amo. Es importante cuando la persona no se lo dice, ese amor como que le ahoga se le ahoga en el pecho, se le ahoga, le asfixia, necesita decir, necesita expresar, necesita dar a conocer su amor. Necesita dar a conocer su amor, y cuando le dice te amo y te amo tanto que quiero compartir toda mi vida contigo, es un desahogo, es un descanso. Ya lo sabe, ya se lo dije, ya sabe cuánto le amo. También Dios, también nuestro buen Dios, y es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a la comprensión de cuán amados somos por Dios. Y eso se va viendo en todo lo que Dios ha hecho por nosotros y en todos los regalos que Dios nos hace. Principalmente ese de dejarnos entrar en su vida, en la vida trinitaria. El simple ser humano, que suficiente sería con que pudiéramos contemplar a Dios, lo deja entrar en la vida trinitaria, en la familia trinitaria, participando de la vida misma de Dios, para que no esté ahí como un piojo viendo la grandeza de Dios, sino como un Dios contemplando a Dios. Esto es algo así que hasta da miedo a veces expresarlo, da miedo porque a uno se le antoja, no es demasiado lo que estamos diciendo, no nos estaremos yendo más allá de lo que para el ser humano le es posible. Sí, nos estamos yendo mucho más allá de lo que para el ser humano es posible o llegara a merecer, muchísimo más allá. Muchísimo, pero nuestro buen Dios ha querido que todos nosotros sepamos cuán amados hemos sido por Él. Ese es un desahogo para Él, un desahogo, mostrarnos los secretos del amor de Dios, que no se cansa nunca de darnos más y de darnos más. Yo me atrevería a decir por eso que el culmen de lo que Dios nos da, es precisamente este don precioso de su divina voluntad, porque es la santidad divina y no la santidad humana. Actos de santidad humana son bonitos, son buenos, pero son imperfectos, no son dignos de Dios. Ni siquiera la santidad humana, ni la más grande santidad humana. Recuerden que el libro del Apocalipsis nos dice cuando los ángeles, los querubines, ángeles encendidos en el amor divino, ellos están delante de Dios y al ver la grandeza de Dios, tienen 6 pares de alas, con un par de alas se mantienen volando, con otro par de alas cubren su cuerpo y con el otro par de alas cubren su rostro. No se sienten dignos de ver la maravilla de Dios. Y son ángeles encendidos en el amor de Dios que nunca le han fallado.
¿Ustedes qué creen de una santidad humana? Queda reducido, empequeñecido, queda muy, muy, muy pobre la santidad humana. ¿Y por qué es tan pobre? Y por qué no es digna del amor de Dios. Porque no hemos sido creados para ser santos con la capacidad humana, sino para recibir la gracia y el don de la divina voluntad para tener una santidad divina. Y Dios no quiere recibir menos de aquello que nos ha dado. No se va a resignar a recibir menos, porque ese no fue el plan de Él. El plan de Dios se debe de realizar. El plan de Dios se debe de realizar. Por eso tenemos que prepararnos nosotros para poder conocer y recibir este preciosísimo don de la divina voluntad de nosotros, pero no como simple huésped, aquí la voluntad de Dios en nosotros, sino como reina la voluntad de Dios en nosotros, actuando, teniendo vida verdadera a través de nosotros, dándonos vida divina verdadera en nosotros. Para que no esté ahí nada más como un objeto, como algo dormido, como un regalito bonito, como un adorno. No. Como vida de los actos que ya no saldrían de nuestra voluntad humana, sino que saldrían de la voluntad divina, teniendo méritos divinos. Y esos sí son dignos de Dios. Esos sí los recibe Dios, dignos de Él. Es llevar a la creación al culmen para lo que fue creada. Levantar a una simple criatura infundiéndole la misma vida de Dios. Es una locura. Uno tiene que detenerse y masticar muy despacito estos misterios. No es tan fácil, no es tan sencillo esto para nuestra pobre mente humana. Necesitamos incluso de los dones del Espíritu Santo para poder profundizar en todo esto. Porque esto se nos dará en la medida de nuestra unión con Jesús, aceptando toda su vida en nosotros, pero conociendo el don. Si tú no lo conoces, no lo deseas. Si no lo deseas, no lo pides. Si no lo pides, no lo recibes. Por eso es tan importante conocer. Muchas personas lo han intentado, algunas han profundizado, otras no han podido entrar nada, se quedan en la capa exterior nada más, no han podido entrar y profundizar en el misterio, por eso muchos hasta se desaniman. Esto es un prodigio divino, más grande, como decíamos al principio, más grande que la creación misma del universo, porque es una criatura actuando con la potencia de Dios, pero sin que corra peligro nadie, porque no va a hacer nada que no sea la voluntad de Dios. No es usar el poder de Dios, no. Es que venga el acto de la voluntad divina, de la voluntad misma de Dios. Por eso está la persona plenamente unificada con la voluntad de Dios. Vean la diferencia entre hacer la voluntad de Dios y tomar vida de la voluntad de Dios para los actos. Son dos cosas diferentes. Santidad humana es los actos que brotan de santidad de una simple voluntad humana. Santidad divina cuando brotan de la voluntad de Dios. Entonces allí es donde empieza la gran diferencia. Para el que conozca este precioso don y lo reciba, no necesita grandes cosas, no necesita grandes sacrificios, sabrá lo que Dios le va a pedir, pero no necesita, porque miren, un rey cuando está en guerra y el rey está en su palacio, está en su ejército peleando y de repente manda llamar a 2 de los generales para que le informen. Los generales han estado en guerra, desvelándose, con estrés, luchando, cansados, etcétera, y se vienen al castillo y el rey los cita a las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana están bañaditos, presentables, bien todo, con todo listo para entregarle al rey todo. Y entonces están ahí listos, llega
llega el rey, se sienta en su trono, empieza a hablar y de repente entra un chiquillo todavía con su pijama, arrastrando una cobijita, voltea a ver a los generales, se va derechito al rey y el rey le sonríe. Mi hijo, vente. Los otros están matando por él. Y vean, vente mi hijo, ¿estás bien? ¿Quieres comer? Aquellos están matando por él. Santidad humana, santidad divina. Por eso el que conoce este precioso don de la divina voluntad, hasta dormir. Las mamás, cuando tienen su primer hijo, ¿no les parece hermoso verlo dormir? Al primero, al último, ya no quieren, o que no se duerma, o que no se despierte, no sé qué quieran, ¿verdad? Pero el primero, hasta dormir, les gusta verlo dormir. Cuando alguien vive de la divina voluntad, incluso dormir, respirar, palpitar el corazón, mirar, todo cuando brota de la voluntad divina, como brotaba en la vida de Jesús, todo es del agrado del Padre Celestial. Todo es del agrado del Padre Celestial. Por eso algunos sacerdotes que yo llegué a conocer, uno que ya murió, uno de los que entraron más en esto de la divina voluntad, se fueron a un extremo de llegar a decir, ya no hace falta ayunos ni penitencias, ya no hace falta rezar tantas cosas, como todos son actos en la divina voluntad, van a tener el mismo valor, pues entonces en lugar de ayunar, ¿cómo? Porque si ayunar lo hago en la divina voluntad y comer lo hago en la divina voluntad, pues entonces ¿cómo? Y empezó una relajación muy grande. Yo cuando lo conocí, me acuerdo, él, porque en esa ocasión yo estaba ahí con un grupito de personas y entonces él dice, ya no recen el rosario, porque pues si rezar el rosario se hace en divina voluntad y puedes tú sentarte y respirar en la divina voluntad, pues respira en la divina voluntad. Entonces dice, sí, ¿no? Entonces, yo levanté la mano, le dije, padre, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, a ver, dime. Luisa Picarreta rezaba el rosario y se queda callado el padre, ¿no? Y dice, muy bueno. Dice, y le dice a los demás, sigan a este, sigan a este. Luisa Picarreta siempre está con el rosario. Es que no se trata de usar la voluntad divina, sino de unificarnos a ella, abrazarla para que de ella salga lo que es la voluntad de Dios. Ya no es sacrificarme yo, voy a agarrar este chicote y me voy a dar de chicotazos, o agarro este gato de la cola, lo aviento y le jalo para que me rasguñe toda la espalda, para ofrecérselo a Dios. Esa es mi voluntad. ¿Qué tanto valor puede tener si es mi voluntad? Es diferente cuando el mismo acto brotara de la voluntad de Dios. Es algo que Dios quiere, es algo que Dios pide, es algo que va a brotar de Dios. Que no nos va a pedir eso, por supuesto, me estoy yendo a un extremo. Por eso hay que tener un poquito así de prudencia para caminar en este terreno, porque no es un terreno fácil. No es un terreno fácil, no es lo primero que se viene a la mente, lo que nos está hablando el Señor o lo que nos está ofreciendo con este precioso don. Por eso primero hay que conocerlo, hay que ir a los volúmenes de todo lo que Jesús le explicó a Luisa Picarreta acerca del precioso don de la divina voluntad, para hacer de nuestra vida algo agradable, pero dignamente agradable al Padre Celestial, dignamente agradable, que todo, porque en todo lo que hiciéramos, Él vería a su Hijo en nosotros. En todo lo que hiciéramos, Él vería a su Hijo. Por eso, pues esta noche pidamos, estamos celebrando el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia naciente, aquellos apóstoles reunidos en torno a la Santísima Virgen. Ahorita que estamos reunidos para esperar al Espíritu Santo, pidamos al Señor que el Espíritu Santo nos empuje a conocer y a profundizar en todos estos dones del Espíritu Santo, pero también en este preciosísimo don de su divina voluntad en nosotros, este precioso don que Él nos quiere dar.
que nosotros podamos recibir todo lo que Dios quería darnos en esta vida. Ciertamente sabemos que los conocimientos de este don fueron dados a la beata Luisa Picarreta. Luisa Picarreta tenía como director espiritual a Aníbal de Francia, y Aníbal de Francia pues llegó a ser santo, y para ser santo revisaron todo lo que él hizo, y dentro de lo que él hizo fue firmar el Nihil Obstat de varios libros de Luisa Picarreta. Entonces se tuvieron que leer los libros de Luisa Picarreta para que el Aníbal de Francia pudiera llegar a ser santo, y no se encontró nada que estuviera ni contra la doctrina, ni contra la fe, ni contra la tradición. Y entonces por eso con mucha confianza podemos recurrir a estos libros de Luisa Picarreta, esa ancianita dulce, santa en Corato. Yo conocí el pueblo de Corato, estuve presente en ese pueblo de Corato, en el lugar donde ella tuvo su primer encuentro con Jesús, un encuentro precioso, siendo adolescente. Y ella pues, cuando empieza ella a conocer el don de la divina voluntad, va a ir cambiando su vida. Al principio era igual que la vida de nosotros, igual que la vida de nosotros. Por ejemplo, dice su historia, que en un momento se enferma ella, ya se le aparecía a Jesús, ya le estaba dando los conocimientos, pero ella se enferma, y era tiempo en que su familia se iba en verano a una casa allá en un lugar, en un bosquecito, un fresco para soportar el calor. Y ella se enferma y le dice: Jesús, sáname, me quiero ir allá con la familia. Y Jesús pues se le aparecía, ¿no? Y no la sanaba. Y le dice a su papá: si no sanas, te vas a quedar aquí, nosotros nos vamos a ir a la casa de campo. Y ella: Jesús, por favor, sáname. Y no la sana, y se van todos. Y ya cuando se van todos, pues ella se queda toda agüitada y tirada en cama. Se acerca a Jesús y le dice: Luisa, ¿no te das cuenta? Por fin solos. Las cosas de Dios, ¿no? Ella todavía no conocía el don. Ya cuando empieza a conocer la profundidad del amor de Dios en el don de la divina voluntad, ya no encontraba consuelo en ninguna persona, ni compañía en ninguna persona. Solo Dios la podía saciar. Solo Dios y nadie más que Dios. Es tan fuerte este preciosísimo don. Fíjense nomás lo que le llega a decir Jesús, es para asustarse, En una ocasión en Italia se viene un desastre y Jesús deja de aparecérsele, dura días que no lo ve, y se viene una peste terrible sobre el país, y viene una devastación, una muerte brutal, y ella le hablaba y Jesús nada, nada y nada. Hasta después de varios días, no recuerdo si 15 días o más, se le vuelve a aparecer Jesús, y entonces ella le dice: ¿qué pasó? Mira nada más el desastre que hiciste. ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no lo compartiste conmigo? Le dice: Luisa, es que a veces es necesario que yo ejerza la justicia, y si yo hubiera venido contigo, me detienes. ¡Wow! ¡Wow! Es que es la voluntad misma de Dios. ¡Wow! Este preciosísimo don es algo inusitado, pero se tiene que masticar, no se puede tomar a la ligera el conocimiento, es demasiado. Por eso, repito, Luisa ya no encontraba consuelo, ya no encontraba descanso ni alivio, solamente en Jesús. Esa es la vocación del ser humano. Esa es la vocación. Por eso mucha gente, pues Luisa la Santa, decían todos, Luisa la Santa, y la iban a visitar, la iban a decir, le iban a preguntar, porque tenía los dones del Espíritu Santo, consejo, piedad, todo. Luisa la Santa, y ella decía: miren, les decía a la gente, si ustedes vienen conmigo a pedirme oración, sí voy a rezar por ustedes, pero si no vienen, rezo doble. Es que no le llenaba nada que no fuera Dios. No le llenaba nada que no fuera Dios. El abandono del ser humano en el fiat divino, en la voluntad de Dios, es la coronación de la obra de Dios, no la santidad humana. No la santidad humana, porque no es
Es algo muy grande, pero no es algo digno verdaderamente de Dios. El primer fiat fue pronunciado por Dios Padre. El segundo fiat fue pronunciado por María. El tercer fiat nos toca a nosotros. El tercer fiat nos toca a nosotros. Pronunciar el tercer fiat que permita que la humanidad empiece a regresar al orden establecido por Dios desde el principio, para que se vaya convirtiendo nuevamente este mundo en el paraíso que se había perdido. Se puede hacer, pero se requiere el sacrificio de la voluntad humana para elevar al hombre al grado que Dios ha destinado y ha querido hacerlo. Por eso ese día, el día en el... Con esto termino, es que me emociono, me voy de largo. El día en el que la humanidad del tercer fiat, ese día será el séptimo día, porque en ese día Dios descansará en el ser humano de manera digna y el ser humano descansará en Dios. Ahorita nuestro descanso sería otro. Ahorita nuestro descanso sería quitarnos problemas, quitarnos enfermedades, que se arreglaran problemas con esta persona, con aquella, con la otra. Ahorita nuestro descanso serían cosas de la tierra, de lo que se acaba. Pero cuando llegue este conocimiento, que todo tiene su tiempo, y ya está sembrado en la tierra, dichosos los que ya lo conocen y lo caminan, ya está sembrado en la tierra, poco entendido, porque yo he estado entre sacerdotes, conocedores de esto, y hay confrontaciones, hay muchas cosas todavía ahí que hablan de que no está claro todo en la mente humana todavía. No está completamente claro todo este conocimiento en la mente humana. Hay algunos sacerdotes que mis respetos, vean lo que digan, yo lo tomaría como ley, pero hay otros que tienen autoridad, pero falta todavía. Esto es muy difícil. No estoy acusando, no estoy diciendo que uno no sirvan. Es que este camino no es fácil. El Señor dijo que esto iba a ser llevado por sacerdotes, pero no es fácil. Esto no es nada fácil. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Pidamos que al Señor, como un regalo de esta Santa Misa, en esta vigilia de Pentecostés, que así como Luisa fue llevada a este conocimiento, así nosotros, con la ayuda de los dones del Espíritu Santo, también vayamos conformándonos, conociendo la voluntad de Dios, conformándonos con la voluntad de Dios. Que no nos conformemos con menos de lo que Dios nos quiere dar. No se conformen con menos. Yo ya con que entre al cielo y me cierren la puerta y me quede recargado en la puerta, yo ya con eso. No se conformen con menos de lo que Dios les quiere dar, porque Dios no espera menos de lo que ya tenía pensado darte a ti. Estamos en el tiempo en que ya se conoce este preciosísimo don. Hace años no se conocía este don. Entonces, cuando no se conocía, a nadie se le pediría cuentas de esto, pero ahora se conoce y nos corresponde a nosotros, por lo menos hacer la lucha, ver, leer, tratar de profundizar, todo a la luz del Espíritu Santo, hasta que llegue a engancharnos el Señor en este preciosísimo don. Porque pues todos nos podemos equivocar, repito, los sacerdotes, cuando se hizo lo de el inicio de el proceso de beatificación de Luisa Picarreta como sierva de Dios, tuve la gracia de estar yo ahí en ese lugar, en la casa de Luisa Picarreta, conocí este lugar y parte de su historia y de todo, y sacerdotes involucradísimos en todo esto, pero sí me di cuenta de cuántas deficiencias hay entre nosotros mismos los sacerdotes, y eso a mí me ha tenido así como con las uñas de fuera, porque una equivocación en esto pues sería muy peligroso. Sería peligroso, pero el Señor nos guiará porque es suya la voluntad y el Señor lo hará.
Entonces, no se conformen con menos. Todo lo que el Señor nos regale de dones del Espíritu Santo, pidamos que nos lleven a este conocimiento del don de su divina voluntad, para que Dios vaya coronando su obra. Ya los primeros santos en el divino querer ya están en el cielo. Uno de ellos es ¿cómo se llama? El que les decía, se me fue el nombre. San Aníbal de Francia. San Aníbal de Francia es el primer santo que llegó con el conocimiento, y no todo el conocimiento de la divina voluntad, pero de ahí viene Luisa, y después de Luisa ha habido varias personas que han llegado a este conocimiento y a esta santidad, y wow, cuánto, imagínense, los que lleguen al cielo en santidad humana y los que lleguen al cielo en santidad divina. Imagínense la diferencia que va a haber. Es algo que no podría entrar en nuestra mente. Pero vamos, pidámosle a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.